Saludos a todos. Gracias por sus comentarios y por ayudarme con nuevos suscriptores. ¿Quién manda en el mundo? Pregunto yo, amigo del canal. ¿Quién manda en el mundo? ¿El que más dinero tenga? ¿El que más armas tenga? ¿Armas nucleares? ¿El que más amigos tenga? ¿El que más conexiones tenga? ¿El que tenga el país más grande? ¿Quién manda en el mundo? Amigo del canal. Esto que vimos en la ONU en el día de hoy fue un espectáculo parecido al espectáculo del pasado mes de marzo, que también hubo votaciones para castigar y para decirle a Rusia que estaban en contra del operativo especial. Lo que ocurrió en marzo a lo que ocurrió hoy tiene una diferencia numérica como de un voto. Esto fue lo que se ve hoy en las Naciones Unidas. No sé si lo alcanzan a ver o la letra está muy pequeña. Los que están en verde, en contra de Rusia. A ver, muchachos y muchachas, a ver si encuentran su país. Por ejemplo, mi país, Colombia, está en verde. Significa que votó en contra de Rusia. Hay algo curioso en este esquema, en esta imagen, en esta diapositiva. Miren a Venezuela. No está ni roja, ni verde, ni amarilla. Lo que pasa es que a Venezuela la dejaron participar, pero no la dejaron votar. ¿Y ustedes saben por qué? Porque Venezuela debe una platica ya en las Naciones Unidas de cuotas atrasadas. Voy a pasar la diapositiva, por si todavía no han visto su país. Miren, los que están en rojo fueron 5 países. Estos 5 países estuvieron a favor de Rusia, Nicaragua, Corea del Norte, Bielorrusia y Rusia, obviamente. Son 4 más Rusia, 5. Y a favor y en contra de Rusia, 143. Abstenciones. Las abstenciones en amarillo, 35. Listo. Ahora, me pareció bastante curioso lo que vi hoy, el discurso del representante de Venezuela. A ver si se escucha el audio. Hacemos un llamado a los miembros responsables de la comunidad internacional a votar en contra de dicho texto. Hasta ahí le llegó el discurso porque no le permitieron votar. Y yo me pregunto, 193 países participando, saben que un país está quedado en las cuotas y no se crea una excepción. Es que votar algo tan importante como este asunto y otros que han pasado es de vital importancia. No todos los países tienen la misma capacidad. Ahora, ¿por qué también no se lleva a las Naciones Unidas como Albania lo hizo con el caso de la anexión de estas 4 regiones de Rusia? El tema de las sanciones contra Venezuela y cómo las mismas han ocasionado el que Venezuela no haya podido pagar estas cuotas, pero de esto no hablan. Tampoco escuchamos en el día de hoy ninguno de los representantes de estos países que estuvieron en contra de Rusia, cuestionando al menos el tema de lo que ocurrió en Donbass desde el año 2014. Prácticamente, pregunto yo, ¿quién manda en el mundo? Porque Rusia vio cómo países con quienes negocia y quiere hacer negocios en el día de hoy estuvieron en contra de su anexión. Pero es que estos diplomáticos como Navalny, el de Rusia y otros que fueron hoy a las Naciones Unidas son conocedores al pie de la letra de cómo juegan este tipo de organizaciones el tema de las votaciones. ¿Cuáles son los trucos? ¿Cuáles son las reglas de juego? Los novatos que llegan a esta organización en muchas ocasiones lo hacen de corazón cuando van a votar. Pero para Rusia, en el día de hoy, hubo 3 opciones. Quienes votaron de corazón, quienes votaron por miedo a perder ayudas de los Estados Unidos y quienes votaron en contra de Rusia
para luego creerse con el derecho de poder ir a solicitarle ayudas al país del norte, a Estados Unidos. No veo más de otra. Y eso lo sabe Rusia. Miren, es que lo que vimos hoy, lo que vimos en marzo, no es diferente a los reinados de belleza. No siempre gana la más bonita. Pero después de varios días de planear esto que ocurrió hoy, ya otra vez se pasa la página y se continúa o nos continuamos enfocando en lo que ocurre en Ucrania. Estos países, algunos que votaron de corazón contra Rusia, países que con toda seguridad no van a recibir ayudas de Rusia, porque no les interesa negociar con Rusia, porque tienen mucha, o porque temen, o porque no están de acuerdo con lo que ha hecho Putin y punto. Los países que quedan en la agenda de lo que va a ocurrir a partir de mañana son países que tienen habitantes cuyos líderes tienen al final del día que satisfacer las necesidades de sus poblaciones y de sus electores. Una vez que esta votación termine, empiezan los negocios de bajo cuerda para que no se dé cuenta Estados Unidos. Esto, así funciona el ser humano, así funciona todo en la vida. Algo que me pareció bastante desagradable en el día de hoy: las palabras emitidas por el embajador de Ucrania. El embajador de Ucrania en el día de hoy emitió unas palabras displicentes que, si yo las pronuncio con toda seguridad en el día de hoy, como el algoritmo tiene un oído tan delicado, inmediatamente me bloquean este video. Pero esas palabras tan desagradables, tan ofensivas, tan insultantes, tan sarcásticas, tan irónicas, pronunciadas por el embajador de Ucrania, cuyo nombre no voy a pronunciar, creo que fueron hasta aplaudidas por la audiencia, haciendo alusión a sustancias que tienen que ver con personas que han perdido la vida en su propio país. Hoy en día, la delegación rusa fue con la frente en alto, sabiendo que no iban a poder convencer a esta audiencia, que en su mayoría no iban realmente a analizar lo que había ocurrido con el tema de la anexión y por qué lo hizo Rusia, sino que iban llenos de rusofobia y llenos de argumentos ya premeditados para poder efectuar este voto. Hoy en día, para mí, esta organización de las Naciones Unidas no está realmente cumpliendo con lo que debería ser su labor. Veo que falta más neutralidad, veo que permite la normatividad de la organización que se den votaciones bajo presión, en la que realmente al final del día el resultado no es el resultado de lo que realmente siente y piensa el 100% de los participantes, sino que priman los intereses privados. Mientras esto ocurría en las Naciones Unidas, el presidente de Rusia, en el día de hoy, estaba ofreciéndole a Alemania, a Europa, gas. Estaba diciendo a Europa: miren, me están culpando del frío que ustedes van a aguantar. Y el presidente de Rusia no quiere que los alemanes, los franceses, cuando estén muriéndose del frío, lo vean a él o piensen en él como un ser horripilante que los puso a aguantar frío. ¿Y saben qué hizo Alemania en el día de hoy? Ante su ofrecimiento, hicieron así. Ya cuando estén sintiendo frío, ya en Francia hay protestas. Claro que allá el problema es otro, el problema de la huelga de los empleados de las refinerías, que escuché esta mañana, no sé cuánto es la multa, si $10,000 y cárcel, sabiendo que Francia es un país que protege
la libre expresión, el derecho a salir a la calle a protestar. Esto se está enredando bastante y hay un señor de las Naciones Unidas, Guterres, que está, según veo yo y lo he escuchado, siempre a favor de Ucrania, a pesar de que no emite conceptos, perdón, en contra de Rusia, muy a favor de Ucrania y muy a favor de que se acabe la guerra, pero no crea las garantías para que realmente se plantee una solución en una organización tan poderosa que tanto dinero recibe mensualmente. Ahora, la gente se pregunta, ¿cuál es el poder que tiene estas votaciones que se realizaron en el día de hoy con respecto a la anexión y con respecto a los recientes ataques de este lunes? Y en el contexto de lo que está ocurriendo, mi opinión personal, sin hablar mal de las Naciones Unidas, porque el algoritmo tiene un oído muy delicado, yo pienso que ya a partir de la finalización de esta reunión, continuamos enfocados en el teatro de guerra que es Ucrania, en lo que va a ocurrir mañana en esta reunión en la OTAN con este comité nuclear, en lo que va a ocurrir la semana entrante con estos ejercicios nucleares de parte del director de la OTAN, y en ver realmente cuál va a ser la reacción de parte de la Federación Rusa con respecto a este envío de estos sistemas de parte de Alemania, los Iris-T, y de Estados Unidos, que les prometió enviarles los NASAMS, sistemas de defensa antiaérea. Porque según dice la OTAN, con el envío de estos sistemas de Alemania, Estados Unidos y de otros países, van a garantizar que el 100% de los misiles que está enviando Rusia a Ucrania van a ser destruidos. Como decir que con este famoso dom o cúpula de hierro que quiere Zelensky que Israel envíe, que van a estar protegidos de estos misiles mucho más potentes que los que recibe el territorio de Israel. A propósito, y aunque ustedes acaban de ver cómo Israel votó en contra de Rusia, vamos a buscar a Israel acá, Israel, FGHI, Israel, miren, Israel en verde, votó en contra de Rusia. Israel no quiere enviar la cúpula, el domo este que ellos usan allá, por temor a dañar sus relaciones con Rusia por negocios que también tienen en Siria. Esto es bastante complejo, el tema de la geopolítica, pero miren, mientras ocurría esta votación, Rusia está ya planeando una alianza estratégica, nada más y nada menos que con Bielorrusia, Lukashenko. Este país, Bielorrusia, que está atrás, en la espalda, arriba de Ucrania, este país que ha permitido hacer ejercicios militares con Rusia este mismo año, este país que por obvias razones los habitantes no quieren ir a la guerra en Ucrania, pero sí permiten que Rusia ingrese con sus tropas al territorio de Bielorrusia. Y desde allá mismo podría Rusia también lanzar misiles contra Ucrania. ¿Y por qué permiten ellos que se haga esto? Porque hay evidencia, según dice Lukashenko, que parte de Ucrania se estaba planeando atacar su país. Hoy en día fue bastante triste este discurso y cómo no pudo votar el embajador de Venezuela en las Naciones Unidas. Naciones Unidas, donde cada año se hacen las votaciones para el bloqueo de Cuba, contra Cuba, y nada se resuelve. Naciones Unidas, donde los países participantes saben cómo las sanciones han vuelto ropa de trabajo al vecino país Venezuela y nada han hecho al respecto. Una organización que no promovió
desde el comienzo de la anexión de Crimea, manejar el tema de por qué ocurrió, y luego de los 14.000 muertos en Donbass, tampoco contribuyó a esclarecer el por qué estas atrocidades habían ocurrido. Y las Naciones Unidas con sus cascos azules, ¿por qué no los envían entonces a atacar territorio de los rusos? ¿O por qué no envían los cascos azules a Ucrania? ¿O por qué los miembros de la OTAN no están atacando ahora a los rusos en Ucrania? ¿Y por qué no se inicia un escalamiento nuclear? ¿Quién realmente manda en el mundo en que vivimos? ¿Quién tiene el control, el sartén por el mango? Porque miren hoy cómo temblaron ante el poder de los Estados Unidos con ese dinero que imprimen a diario a very fast, a mucha velocidad, y cómo cuando hay asuntos que tienen que ver con los derechos humanos en países más pequeños y menos poderosos, miran para el otro lado, agachan la cabeza. ¿Quién manda en el mundo? Es un tema para un buen video, y eso lo vamos a ver en los próximos días en el desarrollo de esto que todavía no se puede llamar guerra, pero que es un forcejeo entre un país que se llama Rusia y una potencia unida a otros países de la OTAN, grandes potencias, para acabar con la Federación Rusa. Es que es obvio cómo no es Rusia contra Ucrania, sino Rusia contra la OTAN. ¿Por qué Guterres en sus discursos no ha dado algún espacio para analizar el tema de cómo ha sido el manejo de parte de la OTAN con relación a su expansión hacia el oriente de Europa, hacia Rusia? ¿Por qué no se permite ventilar este tema? ¿Por qué no se permite, por ejemplo, en las Naciones Unidas el discutir el por qué Guaidó quedó con el control del oro y ahora la CITGO la van a perder porque ya hay un juez en los Estados Unidos que ha permitido la venta de sus acciones y Guaidó no dice nada al respecto? ¿Por qué tanta injusticia en el mundo? Porque el proceder de las Naciones Unidas y lo que está haciendo la OTAN y la Unión Europea y los Estados Unidos están llevando al mundo hacia un abismo económico, social, hacia una posibilidad de que se acabe esta vida, porque todos queremos vivir. ¿O cuántos de ustedes quieren morir? Yo personalmente quiero vivir 100, 200 años. Pero ¿qué líder en el mundo nos da esa garantía de poder dormir pensando de que este sueño lo vamos a poder realizar, amigos del canal? Gracias por conseguirme suscriptores y likes, amigos. Aprender es ganar. Que la pasen muy bien y nos vemos mañana con nueva energía.